lo que más preguntan, así como, ¿cuáles alimentos, cuáles cereales son los que contienen gluten? Como podemos ver, son muchos. El trigo, la cebada, que está en la cerveza, el centeno, el camut, que es un cereal que se da en África, el grano de espelta verde, el centeno blanco, estos son todos los que contienen gluten. Como pueden ver acá, no está la avena. Ojo ahí, ojo, no está la avena. Que ahí siempre la meten en el saco de los alimentos que contienen gluten, y es porque la mayoría de las veces la avena es procesada como en la misma fabricación de alimentos que contienen gluten. Es por eso, por las trazas que puede tener, pero no contiene. Y los cereales que no contienen gluten, el arroz, el maíz, el trigo sarraceno o alforfón, la avena, que por eso los asterisco, que quiero que ahí les quede muy claro, y los cereales andinos como la quinoa y el amaranto. Entonces, igual es alta variedad de cereales que no la contienen, porque muchas veces como que la enfermedad celíaca la ven como casi que terminal porque no pueden como comer nada, y en realidad no es tan así. Tenemos hartas opciones de alimentos y lo que pasa es que hay que empezar a conocer otros tipos de cereales. Ya, y ahora vamos a hablar en primer lugar de la enfermedad celíaca. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria. Estos son los conceptos que tienen que entender. Enfermedad inflamatoria de origen autoinmune que afecta a la mucosa del intestino delgado, que son pacientes que están susceptiblemente a tener esta enfermedad y se desencadena porque ingerir gluten. Y se presenta en una gran diversidad de clínicas de muchos grupos etarios. Entonces, ¿alguien me habló? ¿Me querían preguntar algo? Sí, profe, una consulta. ¿Qué ¿Sí? está diciendo sobre la avena? Que justo se me pegó en internet. Ah, ya, no hay problema. Que mencionaba que a la avena siempre, habitualmente como que la nombran como que estuviera en el saco de lo que contiene gluten, pero no es así. Pero la mayoría de las líneas de procesamiento, por ejemplo del trigo, también procesan avena. Entonces, diría que las avenas están contaminadas a veces con trazas de gluten. Entonces, por esto, como que habitualmente dicen que uno tampoco no pueden comer avena los pacientes. Esto lo estoy diciendo, no sé cómo puedo poner que aceptar a todos. Admitir a todos para siempre. Ya, ahí sí, creo que sí. Ya, sigo. Gracias, profe. Entonces, por eso era por lo de la avena, que hay que fijarse mucho que cuando en la caja de la avena diga así como no, producción no tiene trazas de gluten, porque muchas sí lo tienen. Bueno, ahí voy a mostrar adelante eso. Ahora, ¿cómo se produce la enfermedad celíaca? Aquí el concepto clave es una alteración en la respuesta innata y respuesta adaptativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una sobreexpresión de la interleuquina 15 por los enterocitos. Esto va a llevar a una activación de los linfocitos intraepiteliales del tipo natural killer, y en el enterocito van a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC-T tipo 1. Los linfocitos TCD4 positivos, los antigliadina, se van a activar y van a interactuar con este péptido, con la gliadina, y en este contexto de la presentación de las células presentadoras de antígenos, los MHC, HLDQ2 y los HLA-DQ8. Y esto van a expresar citoquinas proinflamatorias y la interferón gamma. Y esto va a generar una cascada inflamatoria con liberación de las metaloproteínas, y lo que va a empezar a generar un daño en las criptas y en las vellosidades del enterocito. Entonces vamos a tener primero la respuesta innata, que va a estar todo dado por la sobreexposición de los interleuquina 15 por los enterocitos, y la adaptativa, que va a terminar con este daño en las criptas y en las vellosidades. Y esto lo podemos ver acá en la imagen. Entonces viene el gluten, donde la gliadina, esta es la proteína que se va a presentar ante los enterocitos, y va a generar la gliadina D animada, va a actuar efectivamente con la célula presentadora de antígeno. Y esta la va a presentar a los linfocitos TCD4, donde está aquí presentado por los factores genéticos, que es la presentación de los HLA-DQ2 y los HLA-DQ8. Y esta, la célula TCD4, es la que va después, por respuesta adaptativa, a generar la atrofia vellosa, la hiperplasia de las criptas y la linfocitosis intraepitelial, como podemos ver aquí en la imagen, donde se va el enterocito cada vez disminuyendo más de tamaño, se van perdiendo todas las microvellosidades, que es como el patrón, lo más patognomónico que vemos en la enfermedad celíaca. Ahora,
la enfermedad celíaca solo se va a manifestar en los individuos que van a presentar esta presentación de los receptores HLA-DQ2 o HLA-DQ8, ya que se ha descrito que una ventana entre los 4 y 6 meses de edad en la cual la introducción de gluten disminuiría el riesgo de desarrollar la enfermedad celíaca, pero posteriormente se publicó un estudio randomizado que no mostró diferencia en este desarrollo de enfermedad celíaca en infantes de alto riesgo expuestos a esta ventana comparado con los otros. Entonces, lo que se determinó fue que aunque yo exponga a los niños a temprana edad, no es que sea más riesgo porque lo expongo a más temprana edad, para nada. Es simplemente si tienen la expresión de los genes, van a tener la enfermedad celíaca. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Y aquí es donde empieza lo complejo de esta enfermedad. La clínica de la enfermedad celíaca es muy diversa. Es muy diversa. Entonces, vamos a tener, imagínense, 6 tipos de presentaciones. Tenemos la asintomática, que se diagnostica por serología y biopsia en pacientes sin síntomas, es decir, una enfermedad celíaca silente. Lo empezaron a estudiar por otra cosa, por ejemplo, retraso en el crecimiento, y se dieron cuenta que tenía enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca clásica, que está con todos los síntomas de mala absorción, diarrea, esteatorrea, descenso ponderal, la hipoalbuminemia. La enfermedad celíaca no clásica, que tiene síntomas, pero sin síntomas de mala absorción, como por ejemplo el malestar abdominal, distensión. La enfermedad celíaca subclínica, con manifestaciones bajo el umbral de detección por síntomas o signos clínicos, como por ejemplo alteraciones del laboratorio simplemente. La sintomática, con síntomas clínicamente evidentes gastrointestinales o extragastrointestinales, porque también algunos tienen manifestaciones cutáneas. Y otros, por ejemplo, la enfermedad celíaca potencial, que son pacientes con serología positiva, pero con biopsia de intestino delgado normal. Y estos, ahí como que se dice, no utilizamos este concepto de enfermedad celíaca típica ni atípica, sino que potencial. Entonces, como pueden ver, es muy variada. Y ahora, se ha visto distintos tipos de síntomas, y por eso la presentación clínica es muy ambigua. Vamos a tener algunos que son del grupo de síntomas menores, que son a veces pacientes que los tienen, pero con molestias más bien transitorias, inespecíficas, y que pueden tener, imagínense, toda esta variedad de síntomas. La dispepsia, que este dolor abdominal, estos malestares abdominales, asociado a distensión, presencia de gases como eructos, pero muy ambiguo. La distensión abdominal, posterior a la ingesta de alimentos con gluten. Alteraciones leves del tránsito intestinal similares al síndrome de intestino irritable. Anemia de causa no precisada. Fatiga aislada. Hipertranaminasemia de causa no precisada. Infertilidad. Alteraciones neurológicas centrales o periféricas. La osteoporosis, la talla baja, defectos del esmalte dental y la dermatitis herpetiforme. Imagínense, cada cosa por sí solo no es el primer diagnóstico que uno piensa de enfermedad celíaca. Ya los síntomas mayores son cuando efectivamente hay síntomas de mala absorción. Y claro, cuando yo tengo un paciente con baja de peso, con diarrea, con distensión, con meteorismo, asociado al consumo de alimentos con gluten, chuta, es re fácil hacer el diagnóstico. Pero si se me presenta una dermatitis herpetiforme, con a veces fatiga aislada y una anemia de causa no precisada, yo no pienso al tiro en enfermedad celíaca. Entonces por eso es tan complejo. Bueno, los síntomas mayores de la presentación clínica es la diarrea, la esteatorrea, la baja de peso. Otras características de malnutrición como los calambres, la tetania, el edema periférico debido a alteraciones electrolíticas por mucha diarrea, entre otros. Ya, y este estudio es muy interesante, porque lo que hizo fue comparar los hallazgos histológicos en 499 pacientes adultos y se vio que no existe una relación entre el cuadro clínico, el clásico, el predominio de diarrea oscilante, y el grado de atrofia vellositaria. Destacaban que la mayoría de los pacientes con cuadro clínico silente presentaban atrofia vellositaria total. Es decir, más encima, la enfermedad no te habla de gravedad por síntomas. Es decir, yo puedo ser muy sintomático y tener una atrofia leve, como puedo ser
también mostraban que la extensión del compromiso del intestino delgado tampoco se relaciona con la severidad de la presentación clínica. En un estudio de 38 pacientes con enfermedad celíaca confirmada con biopsia, no tratados, que fueron evaluados por esta cápsula endoscópica donde va viendo todo el intestino, el 59% presentaba compromiso extenso, duodenal y yeyunal, y 32% un compromiso limitado del duodeno, teniendo en cuenta la misma como presentación clínica. Entonces, además la enfermedad no asocia clínica con gravedad, no asocia con, por ejemplo, atrofia vellositaria y tampoco con extensión. Entonces ahí tú te das cuenta que es así muy, muy diversa, muy heterogénea. Y además, bueno, se sabe que como es una patología autoinmune asociada a esta carga genética de los genes HL, DQ2 y HLA, DQ8, se ha visto que tiene asociaciones directas con otra enfermedad de autoinmune. Que eso nos podría ayudar o orientar a buscar mejor esta patología. En los casos, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo 1, la tiroiditis autoinmune, las miocardiopatías, miocardita autoinmune, en el síndrome de Sjögren, que ahora cuando ustedes empiecen en el internado se van a dar cuenta que es muy frecuente. En Chile hay harto síndrome de Sjögren. Lupus, también van a ver mucho, en la psoriasis, en la colangitis, la artritis, en todas, bueno, las deficiencias, nefropatías, cuando hay atopía, enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí también hay alta asociación, vasculitis sistémica y cutánea, la polimiositis. Entonces, esto sí nos puede ayudar a que si tengo un paciente con una enfermedad autoinmune, yo podría sospechar que tiene alta asociación con enfermedad celíaca. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune que tiene mayor prevalencia de enfermedad celíaca? La diabetes mellitus tipo 1. Se describe entre un 3 a un 10% en niños y un 2 a un 5% en adultos. Así que muy presente diabetes mellitus tipo 1, alta prevalencia de enfermedad celíaca. Ahora la pregunta que yo creo que todos se tienen que estar haciendo en este momento, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico de esta enfermedad tan heterogénea que en realidad tiene muchos síntomas diversos? Bueno, tenemos que completar las 3 etapas. Siempre, siempre, siempre la historia clínica, la anamnesis es clave. Lo segundo es la serología. Y la tercera es la biopsia del duodeno. Y aquí lo vamos a ver. En los test serológicos. Vamos a tener 3 tipos de test serológicos. Uno es el anticuerpo antiendomicio, el EMA, que tiene una especificidad del 99% y sensibilidad variable. El antitransglutaminasa tisular, el TTGA, que tiene sensibilidad y especificidad cercanas al 98%. Y cuando yo, por ejemplo, porque esto todo lo vamos a hacer cuando tengo el antitransglutaminasa IG en la IgG o la IgG antipeptidogliadina diamida, se toman esto en la IgG cuando yo tengo un déficit en la IgA, porque estos se miden a nivel de la IgA. Entonces, cuando tengo déficit de la IgA por alguna inmunodeficiencia, mido la antitransglutaminasa en la IgE o el antipeptidogliadina deaminadina. Y tiene una especificidad y sensibilidad del 95%. La serología va a salir positiva si lleva por lo menos un mes de dieta con exposición al gluten. Entonces, tengo que además exponer al paciente mínimo un mes para que efectivamente tenga elevación de sus anticuerpos, ¿ya? Así que igual, más encima igual es complejo, porque claro, si ha estado expuesto y tú le tomas, fantástico, pero si estuvo como harto tiempo sin gluten y tú para comprobarlo le vas a hacer, igual va a ser un poco difícil para el paciente. Ahora, como este esquema yo lo encuentro muy bueno, que es lo publicado en la revista Clínica Las Condes, que cómo hacerlo como algoritmo. ¿Ya? Entonces, me llega este paciente sintomático. Vamos a pensar en el mejor de los casos. El pacientito que llega con los síntomas de mala absorción, yo le voy a tomar su serología. ¿Ya? Perfecto. Nos vamos a ir primero si sale negativo. Ahí yo considero otro diagnóstico primero. Y si descarto todas las otras causas y nada me parece, tengo que estudiar los genes. Si hay presencia de los genes. Efectivamente, si están positivos, se hace una reevaluación y se tiene que considerar otro estudio serológico. Si me sale negativamente, nuevamente el estudio genético, vuelvo a hacer la serología
y ahí pues, si sale positiva nuevamente con otra serología, enfermedad celíaca. Si también puedo hacerlo por hallazgos incidentales por endoscopía, también vamos a llegar a enfermedad celíaca. Por el otro lado, si tengo la serología positiva, voy sí o sí a la biopsia del enterocito, voy a hacerle la endoscopía. Si me sale positiva, enfermedad celíaca. Si me sale negativa, hago aquí hallazgo discordante, vuelvo a hacer la reevaluación con estudios genéticos y empiezo a ver otras etiologías. Y cuando, por ejemplo, tengo esta enfermedad celíaca, cuando tengo una población de riesgo, hago la serología. La población de riesgo, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, hago la serología positiva. Si la biopsia sale positiva, enfermedad celíaca. Si es negativa, es enfermedad celíaca poco probable. Y si también sale negativa la biopsia, pero tenía la serología positiva, tengo que hacerle la reevaluación y ahí podríamos plantear lo que conocíamos como enfermedad celíaca potencial. Entonces, ¿es complejo el algoritmo? Es bastante complejo. ¿Por qué? Porque no es de unidireccional. Estamos hablando de que el paciente sintomático puede tener la serología negativa, pero puede, por ejemplo, tener hallazgo incidental en la endoscopía y eso igual llevar a la enfermedad celíaca. ¿Cómo podemos tener todo positivo y llegar a la enfermedad celíaca? Ser una población de riesgo sin síntomas y puedo llegar a la enfermedad celíaca como puedo llegar a la enfermedad potencial celíaca o a la que es poco probable. Entonces, hay que considerar cada paciente, pero no se puede, lo que más quiero que les quede claro es que no se puede descartar por serología negativa. Si mi serología es negativa, no puedo decir no eres celíaco, tengo que decir tengo que seguir estudiándote. Y el estudio puede ser tanto la presencia genética de estos alelos o la endoscopía y ver cómo están sus microvellosidades y tomar la biopsia, ¿ya? Ahora, lo que a mí me compete y lo que quiero que ustedes aprendan es qué hago con este paciente celíaco. Ya me llegó el paciente ya confirmado, ya se hizo todo su estudio, llegó a la consulta y me dice, ¿qué hago? ¿Cómo estoy? Y para eso tengo que efectivamente medir ciertos exámenes, como lo son el hemograma para ver anemia, la ferritina para ver la deficiencia del fierro, porque es una enfermedad mal absortiva. Entonces, ¿qué no voy a absorber bien? El fierro, el ácido fólico, la vitamina B2, la vitamina D y el calcio. Que eso se reabsorbe a nivel del del primer tercio del duodeno. Y también porque la vitamina D, el transportador de la vitamina D está a nivel del enterocito. Entonces también por eso se ve afectada la absorción. Ya, pues entonces yo evalúo en base a mis exámenes, obviamente hago toda la evaluación nutricional propiamente tal del paciente, peso, antropometría, todo, y después de eso empiezo con el manejo para el paciente con enfermedad celíaca. Y el pilar del manejo con la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten. Y les mostraba el tema de la avena, ¿por qué? Porque son descritos casos de sensibilidad cruzada en pacientes altamente sensibles. Entonces a veces uno parte al tiro con avena, sino que ocupa principalmente los otros cereales no celíacos, como el arroz, como el maíz. Ahora yo considero que el cambio de la migración que hubo en Chile, donde llegaron muchos venezolanos, ingresó la arepa dentro como de nuestro conocimiento culinario. Y eso ayudaba a los pacientes celíacos porque antes como que no pueden comer pan, y el pan sin gluten es carísimo. Y como que no sabían cómo hacerlo también. En cambio ahora le digo, ¿ha comido arepas? Y me dicen, sí, ya, como arepas. La arepa es de harina de maíz. Entonces, ya existe una fundación que se llama Fundación Convivir.c y esta fundación lleva años y es la más experta a nivel de nuestro país sobre el manejo de la enfermedad celíaca, porque hay que tenerlo presente, porque no todos los medicamentos también se les pueden dar a los pacientes. Esto es todo un mundo. Entonces, en esta página está el listado de medicamentos que también tienen trazas de gluten, las cuales los pacientes no pueden ingerir. Y ahí están todos, hay menús, hay como bastantes tipos como de cómo hacer una pauta tipo para los pacientes celíacos. En esta como fundación es buenísima. Y lo que se revisó, que es una revisión sistemática, que un consumo menor a 10 miligramos del gluten al día es seguro y es poco probable que cause alteraciones histológicas significativas. Pero 10 miligramos de gluten al día, o sea, eso literal son trazas. Y se define un alimento como libre de gluten
cuando posee menos de 20 partículas por millón de gluten. Así yo hablo de un alimento libre de gluten. Entonces es muy importante revisar el etiquetado, revisar cómo se produce en los restaurantes, preguntar, porque no pueden comer. La dieta libre de gluten resuelve los síntomas y mejora el daño histológico en la gran mayoría de los casos. Cuando se hizo este estudio con la cápsula endoscópica, mostró que la dieta libre de gluten al menos en 6 meses mejoró el patrón endoscópico un 79%, imagínense, en 6 meses, súper rápido, y se normalizó casi en un 31% de los pacientes, y se mantuvo sin cambios en un 21% de los pacientes. Igual hay un grupo que no responde. Lo anterior ocurrió independiente de la extensión del compromiso intestinal y la duración de la dieta, y se observó que el patrón endoscópico de recuperación progresa de distal hasta proximal. Entonces es súper importante que va desde más distal del intestino mejorando hacia más proximal. Que eso nos habla de que el duodeno siempre es como el último en sanarse completamente, y el duodeno es nuestro punto donde más se absorben los nutrientes, se absorben muchas vitaminas y minerales, entonces por eso es tan importante también suplementar a estos pacientes. La recuperación histológica de la mucosa en los pacientes es lenta, sobre todo en adultos. Se pueden, 34% se recuperan en los 2 años, 66% a los 5 años y a 90% pero a los 9 años, desde que inicia la dieta libre de gluten. Siempre los niños tienen mejor recuperación que los adultos, y eso es en todas las enfermedades. Pero imagínense, para que un adulto recupere así como 100%, 9 años de una dieta libre de gluten. Pero cuando yo vuelvo a comer, se vuelve a activar la enfermedad. Y ahora hay algo que yo les quería mencionar, que son las complicaciones neoplásicas. Los pacientes con enfermedad celíaca tienen mucho más riesgo de desarrollar neoplasias que la población en general, tanto intestinales como extraintestinales. Y esto lo demostró un estudio de un cohorte que realizó en Reino Unido a 4.732 pacientes celíacos y 23.620 controles pareados, y mostró 1.29 veces mayor riesgo de cualquier neoplasia, sobre todo del linfoma no Hodgkin y del cáncer de intestino delgado. Entonces, además, ellos tienen más riesgo neoplásico de estas dos patologías. Recuérdenlas. También se ha descrito mayor riesgo de adenocarcinoma orofaringio, esofágico, pancreático, neoplasia hepatobiliares y menor riesgo de cáncer de mama y pulmón. El linfoma es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad celíaca, y esto generalmente se desarrolla en el yeyuno, pero también puede ser en el ilio, no sé, que son zonas extraintestinales como el hígado, cerebro y tórax y hueso. Es más prevalente en los varones sobre los 60 y su sobrevida es bastante mala, de entre 15 a 20% de 2 años. La mayoría muere. Entonces es importante pesquisarlo, es importante hacerlo el estudio y explicar. Ahora, antes de pasar a lo anterior, quiero aquí ser muy enfática que el tratamiento para la enfermedad celíaca es simplemente la dieta libre de gluten. Pero esto igual requiere de una educación, de acompañamiento al paciente. ¿Por qué? Porque no todas las nutricionistas yo considero que están preparadas para a veces tratar a un paciente celíaco. Entonces igual es importante de que tengan el apoyo de alguien que sí lo maneje, que le pueda dar una pauta, porque tiene que ver, como lo ven acá, no puede contener nada de gluten. Y eso es súper importante porque estos pacientes tienen que cambiar su forma de vida. Y eso lo vamos a ver en un paso. Más adelante se los voy a mostrar. Pero quería mostrar eso. Ahora, ¿qué otra enfermedad conocemos? La sensibilidad no celíaca al gluten. Y este concepto es una relación causal entre la ingesta de gluten y la aparición de síntomas en ausencia de enfermedad celíaca y alergia al trigo, que fue descrita por primera vez en los años 70 por Cooper y Ellis. Y la definieron los criterios expertos de Salermo como síntomas intestinales y extraintestinales desencadenados por la ingesta de gluten, que al momento del cese del consumo de este ceden los síntomas y no presentan ni serología, ni inmunohistoquímica de la enfermedad celíaca o alergia alimentaria. Y los síntomas descritos son diarrea, dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal o hinchazón, las flatulencias, los no digestivos, dolores de cabeza, adormecimiento de manos y pies, fatiga, dolores musculares, confusión. El tema es que hay algo muy importante, que todavía no se conoce la etiopatogenia de esta condición clínica. Se sabe de esto, que existe, que es real, que pacientes que se estudian todo no tienen ningún signo de laboratorio o endoscópico de enfermedad celíaca, no tienen enfermedad celíaca,
tampoco tienen los genes presentes, pero tienen estos síntomas y sí reaccionan. Y como no hay un gol estándar para su diagnóstico, dificulta mucho la comprensión del panorama general para estos pacientes. Al final son estas personas que dejan como que empiezan como que con el SIBO, que me llega mucho, el SIBO así como estos pacientes dicen, no, yo creo que soy intolerante al gluten. Y efectivamente dejan de comer alimentos con gluten y mejora su distensión abdominal, mejora sus malestares y no tienen una enfermedad celíaca. Ahora, por otro lado, la otra condición médica es la alergia al trigo. Y esta es una enfermedad inmune que se caracteriza por una respuesta inadecuada del organismo ante la exposición de las proteínas de trigo. Y en el caso de alergia a las proteínas de trigo es del tipo inmunoglobulina que actúa a la del tipo E, ¿ya? Y se presenta en una proporción baja en la población mundial y puede desarrollarse a cualquier edad, desde lactantes a adultos. Su mayor prevalencia es en niños, que en adultos debido a que la alergia al trigo se supera durante la edad escolar. Y los síntomas más frecuentes son más síntomas de alergia, como vómito, el dolor abdominal, la diarrea, sangrado digestivo, el asma, tos, laringitis, rinitis, conjuntivitis, urticaria, edema, inflamación, la dermatitis atópica y las reacciones de anafilaxia en los casos más graves. Y el diagnóstico lo hacemos con el prick test. Este prick test es un tipo de test cutáneo que se aplica con el diagnóstico de alergia de reacción inmediata. Todos aquellos síntomas que se presentan a los pocos segundos o minutos después de haberse expuesto a un alérgeno. Y con eso ya hacemos el diagnóstico de la alergia al trigo. ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo, la dieta libre de trigo. Lo que sí se vio en un estudio que publicó Burks en el año 2012, que es un tratamiento prometedor de inmunoterapia que se basa en la administración de mayores cantidades de una fuente alérgena para modular el sistema inmunológico y alcanzar la remisión de los síntomas alérgicos. Y actualmente hay 3 tipos de inmunoterapia a considerar que analizan los tratamientos potenciales para la alergia alimentaria, que son la inmunoterapia oral, la inmunoterapia sublingual y la inmunoterapia epicutánea. También hablaban de las microdosis, de cómo exponer a estas personas al alérgeno, pero en microdosis, y obviamente en ambientes controlados, para ver cómo va reaccionando el cuerpo, para que se vaya generando esta aceptación de parte del sistema inmune, es decir, inmunomodulando, pero a través de microdosis del trigo. Entonces, ¿qué tenemos que tener como conclusión? Que hay que buscar esta patología dirigidamente en aquellos pacientes con síntomas mayores y menores. Tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, sobre todo pacientes o con enfermedades autoinmunes y familiares, por ejemplo, con diabéticos tipo 1 o personas que ya en tu familia, si tu mamá tiene enfermedad celíaca, es altamente probable a lo mejor que tú la hayas heredado. Que me pasó con un paciente que me consultó por toda esta sintomatología gastrointestinal y como que a la tercera sesión me dice que su mamá es celíaca y fue como, bueno, esto era lo más importante que tenía que decirme como antes. Hicimos todo el estudio y él era muy celíaco y fue como todos estos semanas buscando nada. Y yo le pregunté en primera instancia y él como que se le olvidó. Y fue como, bueno. Pero sí, si tu mamá o tu papá son celíacos, pucha, lamentablemente los genes ahí se arrastran. Pacientes con alta sospecha, realizar los test serológicos y seguir este algoritmo en el cual si la serología es negativa, no importa. Igual tengo que seguir estudiándolo porque tengo que descartar los alelos, tengo que descartar la endoscopía, tengo que descartar otras cosas. Y derivar a nutricionistas especializadas en enfermedad celíaca para que realicen educación e intervención. Ahora, esto es lo que yo les quería tocar, que son los que le hablaba sobre los cambios en la vida de las personas. Porque ya a ti te dicen, ya, una dieta libre de gluten. Y en tu casa son 3, 4 personas, y de las 3, 4 personas solo tú tienes enfermedad celíaca, y el resto de la familia no tiene enfermedad celíaca, es decir, pueden comer. Pero eso genera limitancias, y aquí les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, el almacenaje. Los alimentos para la persona con enfermedad celíaca se tienen que almacenar en una despensa exclusiva y aislada con alimentos con gluten. En el caso de no poner una dispensa, se almacena siempre en estanterías superiores o en envases cerrados herméticamente con identificación de cuándo se abrió, el uso, etc., para no generar confusión. En la nevera siempre tienen que estar en la estantería superior y en recipientes herméticamente identificados para evitar el contacto con otros alimentos que se puedan contaminar. En el congelador, ojalá con cajones
también para poner los productos sin gluten estanterías superiores e identificarlos, siempre superiores porque no asciende como las moléculas, sino que van descendiendo. Entonces, por eso siempre tiene que ser en los dos superiores, en el refri, en el congelador. Y en el caso que sea horizontal, tendrán que aislar los productos dentro de recipientes cerrados e identificados. Es decir, ya el almacenaje ya tiene que todo estar separado, identificado y muy sellado. La manipulación. Para yo preparar alimentos sin gluten, primero, en adecuado uso de limpieza de manos, limpiar bien las superficies y preparar todos los ingredientes o en serie a utilizar, así como que separarlos. No utilizar utensilios de madera porque tienen muchas porosidades. Tenemos que tienen que usar todos de acero inoxidable donde puedan quedar para que no puedan quedar restos de gluten. Sustituir los textiles de la cocina con papel de un solo uso, es decir, no pueden ser paños de cocina, porque es uno de los focos de contaminación, sobre todo en cocinas mixtas, por eso les decía cuando viven con más personas. También es sustituir toda la harina y pan rallado con gluten, homólogos y sin gluten, ya que son ingredientes muy volátiles y pueden contaminar espacios y superficies fácilmente. Me habló alguien, creo. Sí, ¿Rocío? Sí, pero por ejemplo, ahí tengo duda con el tema de los textiles, porque ¿qué pasa si yo soy celíaca y vivo sola y tengo mis paños? Ahí no habría problema, ¿sí? No, pues todo esto es lo que te estoy hablando es cuando hay más... Cuando es un hogar compartido. Sí, cuando un hogar compartido, no, sí, viven solo, cocinan sola, toda tu cocina es para ti, pues, así que ahí no habría contaminación. Pero si, por ejemplo, alguien lleva comida con gluten, tenéis que como que aislarlo, porque lo puedes tener con los paños. Para mí cuando aprendí esto fue un impacto, porque uno solamente dice así como no puede comer más gluten y como que cree que con eso es todo, y no es así, es efectivamente cambiar la forma de vida de estas personas, porque para que ellos no se expongan y para que su enfermedad de verdad entre en una remisión, tienen que estar con cero exposición al gluten, para que efectivamente puedan ver las mejorías, y en una persona adulta la mejoría la va a alcanzar después casi a los 9 años. Entonces es un cambio de vida, y esto igual es importante mencionarlo, y por eso la Fundación Convivir es muy buena. Y las medidas en el hogar, por ejemplo, utensilios eléctricos exclusivos son el horno, la juguera y la batidora. Son exclusivos para las personas que preparan sus alimentos celíacos. Tienen que, en vez de decir un horno eléctrico y el otro horno, 2 jugueras, 2 batidoras, ese nivel. Y en los restaurantes que describan que no se produce contaminación cruzada, tienen que tener el símbolo. Entonces también eso es súper importante. Y, por ejemplo, es bueno tenerlo, que esto lo saqué de la Fundación Convivir, una pauta sin gluten, como para que muestren. Por ejemplo, garbanzos o filete de pescado al horno y con garbanzos. Vainas con patatas, ternera, lentejas, tortilla de patatas con lechuga, como que igual hay harta variedad de comida que se puede hacer. Arroz con tomate, merluza con ensalada y fruta, pasta con tomate, pescado con ensalada. Aquí si se fijan, la papa, el arroz, las verduras salteadas son como las mayores fuentes de carbohidratos. Los fideos, por ejemplo, de zapallito italiano, son como para reemplazar. Ahora igual existen estos fideos sin gluten. Yo probé la otra vez unos fideos que eran en base a legumbre, uno en base a poroto y otro a garbanzo, que bastante ricos, pero lamentablemente siguen siendo como más caros como para el consumo diario. O sea, un paquete de tallarines a la gente le sale ¿cuánto? 800, 900 pesos. Y esto hasta ahora no que cuestan como 3.000 pesos un paquete. Entonces eso, antes de que se vayan, les quiero mostrar que él es el símbolo. Que esto tiene que salir dentro como de las preparaciones. Tiene que estar el símbolo de gluten free y de que no hayan trazas. Entonces cuando vayan al restaurante tienen que preguntar así como si tienen el símbolo y si, ¿cómo se llama? No hay contaminación cruzada de ningún tipo. Y les voy a mostrar un poquito lo que es la Fundación Convivir, que es la Fundación de la Intolerancia al Gluten. Y ahí está, enfermedad celíaca,
toda la tratamiento, y como pueden ver, hasta así como la dermatitis herpetiforme, cómo lo hacen, los testimonios, vivir sin gluten, todas las harinas para celíacos, la pirámide alimentaria de los celíacos. Miren, donde está, donde podemos ver que principalmente abajo no están los carbohidratos, sino que son las frutas y las verduras, y después vienen todas las harinas sin gluten, los cereales sin gluten, los lácteos, las carnes, y después los procesados. Aquí pueden ver cómo le va explicando, aprender de las etiquetas, que considero que es súper importante, que se hagan el proceso, el símbolo del ¿cómo se llama? Sin gluten. Y aquí está todo lo que hablamos de la contaminación cruzada, los consejos, etcétera. Entonces, cuando tengan un paciente que tenga enfermedad celíaca, cuando les llegue una sospecha, lo que a mí me gustaría es que ustedes, primero que todo, lo acojan, porque siempre vienen muy angustiados. Siempre una persona que viene muy confundida, que no cacha qué está pasando, y que ahora en el siglo XXI es mucho más fácil vivir sin gluten, que hay muchas más opciones y opciones para todos los precios. Ya no es como antes, que era muy limitante, pero sí que va a tener que tener harta paciencia y aprender a cocinar y aprender a prepararse sus propias comidas, y cambiar también la modalidad en la que se vive en su casa, pero que es súper importante que lo haga para que su calidad de vida mejore, y sobre todo por el riesgo a neoplasias, porque como vimos tienen mucho más riesgo de generar cáncer. Entonces, cuando yo le digo, señora, lamentablemente de las complicaciones de su enfermedad es que tiene más riesgo de desarrollar cáncer, entonces es súper importante que la tratemos para que no lo desarrolle, ahí la gente le toma a veces más el peso. Entonces, si me dicen, ya, pero si a mí no tengo tantos síntomas, ustedes le van a decir, ah, ya, bueno, coma nomás cosas con gluten. No, pues. La idea es que usted le diga, no, aunque no tenga tantos síntomas, es muy importante para prevenir el desarrollo de enfermedades neoplásicas. Así que eso es el mensaje que les quería transmitir. Esta clase era cortita, así que muchas gracias por conectarse, y si tienen alguna duda o consulta, este es el momento. Profe, ¿Sí? si en este sentido ya llega una persona con síntomas, le hacemos las pruebas y se logra tener el diagnóstico de esta enfermedad, le hacemos simplemente el manejo que usted nos optó, o bien derivamos a un médico nutriólogo o otro Es que profesional. ustedes están capacitados porque, bueno, sí o sí es importante que lo evalúe nutricionista, por el tema de cómo lo va a enseñar, y que ustedes le pidan los exámenes. Ojo ahí, el hemograma, el ácido fólico, la vitamina D, la vitamina B12, porque ustedes tipo están capacitados para tratar eso. O sea, si tiene una anemia por deficiencia de fierro, ustedes pueden tratarla. Si tienen una deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, ustedes están capacitados para tratarla. Entonces, ustedes pueden tratarlo, la parte como inicial, y ahí lo pueden derivar a una nutricionista. Yo prefiero mil veces que lo deriven a una nutricionista, porque va a tener que ir acompañado en este proceso, donde le van a enseñar a preparar sus comidas, le van a enseñar estas nuevas pautas, porque yo hago eso. Yo hago el manejo inicial, le explico dónde todo ver, les muestro la página de la Fundación Convivir, y lo derivo a una nutricionista. Entonces, ustedes como médicos también pueden hacer ese manejo. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Una pregunta es que con las ollas y eso, por ejemplo, no sé, de teflón o cerámica, igual tienen que tener su implemento exclusivo o pueden Mira, utilizar. ¿sabes qué? No decían, hablaban de las ollas, porque como la mayoría, cuando uno hace la limpieza, entre comillas, sale todo. Me llama mucho la atención la licuadora, pero claro, uno no limpia tan finamente la licuadora ni la batidora. Pero en las ollas no parecía como que fueran de uso exclusivo, pero sí ojalá que fueran de acero inoxidable, por el tema de la porosidad. Porque el teflón igual cuando se raya va desprendiendo y se va a veces quedando como con adherencia de microadherencias de comidas. Entonces sí hablaban de que fueran ojalá de acero inoxidable. Así que eso, chiquillos, espero que... Doctora, dígame. disculpe, a mí me queda una última duda, que no me quedó claro delante de los marcadores serológicos de la enfermedad celíaca, ¿cuál ¿Ningún de los, problema? creo que dos se nombraron, sería como el principal, o hay que ir los dos, sí o sí? Lo vamos a revisar. ¿Cuál es el que se usa más? Sí. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Sí, ya. De los test serológicos, sí o sí tengo que pedir estos dos.
el anticuerpo antiendometrio, el EMA, y el anticuerpo transglutamitasa tisular, el TTGA. Y estos se van a medir en el IgA. Cuando yo tengo déficit del IgA, puedo pensar en este otro grupo de test serológico. Pero estos son los dos. Como pueden ver, el anticuerpo antiendometrio es muy específico, pero la sensibilidad es más variable. ¿Y eso qué me habla? ¿Quién se atreve aquí? En esta pregunta se la van a hacer siempre, chiquillos. ¿Qué me medía la especificidad y qué me medía la sensibilidad? La especificidad es en relación a la enfermedad específica, o en particular, y la sensibilidad es que se eleva ya sea por esta enfermedad o por otras enfermedades. Eso es lo que yo entiendo. O sea, Ya. absolutamente. Sí, ¿hay alguien más que pueda apoyar al compañero? Yo lo que tengo entendido, ¿se escucha? Sí. Vaya, es que tenga sensibilidad variable es que no me va a permitir descartar la patología. Ya, ¿y la especificidad? Que sí tiene, esa es buena para confirmar la patología. Sí, ya, eso. No estaba mal la idea, pero es que se confunde. Yo por eso que les pregunto para que lo tengan claro. Especificidad habla de la especificidad del examen para detectar así como la enfermedad, y la sensibilidad es hacia la patología, es decir, para que haya más falsos negativos, perdón, haya menos falsos negativos y más falsos, perdón, disculpen, lo estoy enredando yo, que haya menos falsos negativos y no, sí, menos falsos negativos con la enfermedad, mide la sensibilidad, y la especificidad es para detectar específicamente la enfermedad. Creo que los dejé peor, soy la peor hablando de estadística. Ya, otra vez. La especificidad habla del test que puede detectar la enfermedad, y la sensibilidad habla de la sensibilidad que tiene el test para detectar los positivos. Entonces, que haya menores falsos negativos. Ahí sí. ¿Se entendió? O sea, igual es enredado, pero como yo lo entiendo, es que si un examen tiene una sensibilidad baja, el ¿Sí? hecho de que diga eso significa que yo, si ese examen me sale negativo, ¿Sí? significa que no me va a estar descartando la patología porque tiene baja sensibilidad. Eso Sí, entiendo yo. Ya. sí, pero que sea específico para el examen habla de que, claro, como que me ayuda a identificarlo, pero si es no es tan sensible, no me descarta la enfermedad. Ya, ya. Ahí está muy bien ese concepto. Ah, ya, vale. Pero los dos test, por eso la serología igual es importante, porque son altamente específicos, es decir, son específicos para detectar la enfermedad, pero no la descarta si no la tienen. En el caso del antiendometrio, y en el caso de la transglutaminasa, también su sensibilidad es alta. Entonces, si está presente, es porque efectivamente la tiene. Sí. Sí. Ahí sí. Sí, yo tenía entendido lo mismo. Y Ya, aquí en este caso es que exista déficit de IgA. Claro, porque el anticuerpo y la transglutaminasa se miden en la IgA. Entonces, cuando tengo déficit del IgA, ocupo este otro que es el antipeptidogliadina o el antitransglutaminasa tisular, pero en IgG. Ya. Ok, gracias. Entonces, sería adecuado pedir el EMA, el TGA e IgA total. Esas tres cosas. Sí, exacto. Y ahí después yo con esa serología empiezo a hacer como toda esta unión. Entonces vamos a tener por los dos lados el paciente sintomático, la población de alto riesgo, y cuando a veces tengo estos hallazgos incidentales. A mí me pasa mucho que yo a veces tengo hallazgos incidentales y la serología negativa. Y ahí uno avanza al tema de los alelos, que es la HLA de Q2 y el de Q8. Pero a veces la gente no se lo hace porque tiene la sintomatología y tiene la endoscopía, serología negativa, pero ya con la endoscopía y con la sintomatología tú puedes decir que es celíaco. Y si le haces el tratamiento, que es quitar la gluten, y responden, entonces te confirma. Y ahí simplemente dejas le suspende el gluten en su dieta. Doctora, ¿Sí? ¿y la enfermedad celíaca hasta qué edad se puede presentar o puede ser a cualquier edad? A cualquier edad. Bueno, el habitual se da a veces en los niños porque el retardo del crecimiento tiene a veces más síntomas de mala absorción, pero igual se puede presentar en adultos, silente por muchos años, o más que silente, que no consultan, simplemente es que no consultan. Ah, ya.
porque yo no conozco todavía un caso de enfermedad silente. Todos los casos que yo he visto han tenido algún tipo de sintomatología, o síntomas menores o síntomas mayores, pero siempre tienen sintomatología que no la consideraban grave. Entonces por eso no consultaban o la asociaban a otras patologías. Ya entiendo. Pero ¿y si tenemos que seguir explorando? Hay que elegir ya sea la biopsia o los genes. Para empezar, ¿qué se tendría que pedir? ¿Cualquiera de los dos? ¿O el que se tenga más a mano? Porque, mira, si por ejemplo tiene muchos síntomas mal absortivos, yo ahí recomiendo la endoscopía, porque ahí tú vas a ver cómo está el intestino y por también el riesgo de cáncer. Entonces, ahí te da una imagen. Yo soy más ávida a las imágenes, pero si es un paciente que no tiene tanta sintomatología, consultor por algún cuadro más bien reciente, tú puedes partir como por el estudio genético y al tiro confirmar el diagnóstico, pero aún así lo más probable es que después termine en endoscopia. Como que el estudio genético al final como que se hace en los casos cuando la serología y la endoscopía está negativa. Igual te queda la duda. Vale, Doc, muchas gracias. Eso, chicos, ¿tienen alguna otra duda? ¿Nos puede subir el PPT, por fin? Sí, se los voy a subir al tiro. Gracias. Ya, Ya, pues, chiquillos. Muchas gracias. Y lo otro, acuérdense, la próxima semana es la prueba de la primera unidad. Y después continuamos con las clases posteriores. ¿Ya? ¿La prueba en qué va a ir enfocada principalmente? Son casos clínicos y la materia que vimos en clases. Ya. Yo soy súper buena para soplar preguntas, siempre digo, oye, ojo aquí, miren esto. En todas las clases les he dicho, miren esto, acuérdense de esto, así que siempre hablo como porque me interesa que se aprendan los conceptos importantes, pero yo pregunto de mis clases, no pregunto de cosas fuera de mis clases. Yo todo lo que les está en el PPT es lo que les voy a preguntar, y los casos clínicos obviamente para que ustedes razonen. Así que lean los casos, tómense sus segundos, piensen como médicos generales, que ustedes también, yo siempre les digo que ustedes van a salir y pueden resolver cosas, no es como que tienen que derivar todo, entonces eso como que también quiero que ocupen su mente de médico general, ¿ya? Bueno, Pero ya. las pruebas son más prácticas y de conocimiento, tienen esa mezcla, ¿ya? Gracias. Nos vemos. Ya, nos Profe. vemos, diga, ¿sí? Una consulta, cuando usted dice que revisemos los casos clínicos, ¿se refiere a los talleres que usted nos reenvió todos los talleres y que revisemos esos casos? No, ¿O los de los sí, PPTs? Sí, ambos, porque obviamente son casos nuevos, pero tienen la misma lógica. Les pongo como muchos antecedentes y le hago preguntas en base a los casos. Ya, perfecto, gracias. Ya,